Buenas tardes, amigos. Hoy quiero reflexionar sobre las tendencias electorales en nuestro país. El 30 de noviembre, los militantes de los partidos irán a votar para decidir sobre las diferentes fórmulas de precandidatos en los partidos. Entonces, el 30 de noviembre es una fecha significativa. Igualmente, el 7 de diciembre se desarrollarán reuniones de delegados para decidir lo mismo, es decir, definir las planchas presidenciales, las precandidaturas que el día de hoy están corriendo. Pero una de las cosas más extrañas que ha sucedido en estos meses previos a la definición de las planchas presidenciales es que no se puede tomar la fotografía de las tendencias electorales. Alguien no quiere que se tome la fotografía de estas tendencias electorales. Y esa fotografía indica que los candidatos de la centro derecha encabezan las encuestas de intención de voto. Esta fotografía evidente de las tendencias no quiere ser registrada en una instantánea. Bueno, porque los candidatos en primer lugar encabezan las encuestas con porcentajes muy bajos. Ninguno de ellos llega al 15% o al 20%. Pero encabezan las preferencias sobre los 10 puntos, sobre los 12 puntos. Y si el día de hoy se produjera una elección sobre esa fotografía, los candidatos que pasarían a la segunda vuelta serían de la centro derecha. La otra razón por la que no se puede tomar esa fotografía es que en las encuestadoras ha surgido un tal M. Vizcarra. Supuestamente, el famoso M. Vizcarra es el hermano de Martín Vizcarra y la gente confunde a Martín Vizcarra con su hermano. Es una cosa muy curiosa, porque solo basta escuchar al hermano para diferenciar al hermano de Martín Vizcarra. Y en segundo lugar, ¿por qué la candidatura de M. Vizcarra nos parece un absurdo? Porque en primer lugar, Martín Vizcarra no tiene capacidad de endosis. La capacidad de endosis es la capacidad de un líder político de delegar su respaldo electoral en un determinado candidato. Bueno, capacidad en dos en el Perú han tenido Fernando Belaúnde Terry, Alan García y Alberto Fujimori, digamos, haciendo un recuento de la reciente historia. Alan García participó activamente en una campaña electoral municipal, le endosó el voto incluso a Jorge del Castillo, y en el caso de Alberto Fujimori, todos sabemos, todos conocemos que Keiko Fujimori y el Fujimorismo de alguna manera fueron endosados con un legado histórico. Eso no existe en Martín Vizcarra, pero sin embargo, el tal M. Vizcarra apareció en todas las encuestas y en una de ellas incluso estuvo segundo. Bueno, este es otro hecho que no permite tomar la fotografía electoral del momento, no permite desarrollar un análisis adecuado del momento. Es como si se presentara una serie de humaredas para evitar la fotografía o evitar el análisis correcto. La otra tendencia que se registra en las encuestas es que la mitad de los electores efectivamente no ha decidido su voto. Y de alguna manera esta mitad está absolutamente desencantada de la política, los políticos, de la actuación del Congreso y del Ejecutivo. Eso es la otra verdad, ¿no? Ahora bien, si discriminamos los intentos de no tomar la fotografía del momento antes de la elección de los candidatos, la conclusión es más o menos la siguiente. Los candidatos de la centro-derecha, Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, Carlos Álvarez, encabezan las encuestas. En segundo lugar, la mitad de los electores no está definido, ¿no? No ha definido su voto. Y en tercer lugar, hay una legión de pequeños candidatos que tienen entre 1 o 2%. En una encuesta aparecen todos con 2%, es una figura exacta del 2%. Lo cierto es que esa es la fotografía electoral. Y las tendencias electorales definirán si el pelotón de la centro derecha se mantiene arriba o hay un candidato de los pequeños que pasa a liderar y a disputar las preferencias nacionales. Ahora bien,
esta fotografía que algunos no quieren registrar y tomar no tiene nada de arbitraria. Y les voy a señalar el por qué yo considero que es así. Miren, el gobierno de Pedro Castillo, que se instaló, de alguna manera le ha quitado predicamento, posibilidades y auditorio a la izquierda peruana en todas sus versiones. Incluso en la versión de la izquierda caviar, de la izquierda progresista, porque el triunfo de Castillo no se puede entender sin el apoyo de la izquierda progresista. Pero por otro lado, Castillo, al llegar al poder, como alguna vez llegó un mal morigerado por Mario Vargas Llosa, Castillo, al llegar al poder, ha generado un trauma nacional. El Perú eligió al peor candidato de la historia republicana en el sentido siguiente, era el menos preparado. Y en segundo lugar, era el candidato que decía abiertamente los estropicios económicos e institucionales que iba a desarrollar, tal como los desarrolló. Pero eso ha producido un trauma nacional. ¿Cómo una sociedad puede elegir al peor candidato de la historia republicana y al menos preparado? Crea un trauma nacional. El país votó con los pies, como se dice. Entonces, es bien difícil que la izquierda, en todas sus versiones, pueda tener algún predicamento en este escenario electoral que se va a configurar luego de la elección de las planchas presidenciales. Parece muy complicado. Es más, en ese sentido, el candidato, el outsider que podría aparecer de ese pelotón de pequeños candidatos con pequeñas adherencias, de ese universo de la mitad de electores que no han definido su voto, tendría que ver muy poco con la izquierda, porque basta que alguien se asemeje a ese discurso para revivir este trauma nacional de haber interrumpido, porque esa es más o menos la percepción de la gente, de haber interrumpido el, el proceso de avance relativo que tenía el Perú. Ahí está el sur, que no se ha vuelto a movilizar jamás luego del gobierno de Pedro Castillo y luego del intento del golpe fallido de Pedro Castillo. Ese sur que siempre se ha identificado con la izquierda, nunca volvió a movilizarse luego del golpe fallido de Pedro Castillo. Entonces, quienes no quieren tomar la fotografía de las tendencias electorales antes de la inscripción de las planchas presidenciales, tienen una intención: desconocer el trauma nacional, el escenario social que se ha configurado con la elección de Castillo, el fracaso del gobierno de Castillo. Y como decía el viejo Marx, como solía repetir, porque más allá de sus hierros era un gran lector, un gran observador de la historia, la tragedia no se repite dos veces. Y eso parece que podría pasar en el Perú. Ahora bien, esta es una elección abierta. Puede suceder, puede haber un cisne negro que podría determinar, digamos, un resultado no previsible. Eso es evidente, eso es lo que produce la fragmentación, la crisis del sistema político, ¿no? Eso es verdad. Pero el día de hoy, los candidatos de la centro derecha encabezan las preferencias electorales. Y lo más probable es que el outsider que algunos suelen permanentemente anunciar no tenga los colores, el nombre y el apellido de la izquierda por el trauma nacional que ha causado Pedro Castillo en el Perú. Gracias, amigos.